El peso mexicano está derrotando al dólar. Y no solo eso, lo está derrotando de una manera que nadie esperaba. Ahorita, mientras escuchas esto, el dólar está cotizando alrededor de 17 pesos con 47 centavos. Hace apenas unos días llegó a tocar los 17.43, niveles que no veíamos desde junio del 2024. Los titulares dicen, el peso se fortalece. Los gráficos se ven verdes. Los analistas aplauden. Porque mientras el peso gana terreno en los mercados financieros, la vida diaria no mejora. El súper sigue caro. La gasolina no baja. La renta sigue subiendo. Y el salario, bueno, el salario alcanza cada vez para menos. Entonces la pregunta que todos nos hacemos es directa. ¿El peso realmente está fuerte? ¿O nos están contando solo media historia? Y lo más importante, ¿por qué si el peso gana, tú no lo sientes en el bolsillo? Mira, hoy vamos a explicar esto sin tanto tecnicismo, sin palabras complicadas, como se platica en la mesa, con un café o un agua de horchata. Porque este tema sí importa, importa mucho. Te afecta cuando vas al mercado, cuando pagas la luz, cuando mandas a tus hijos a la escuela, cuando planeas ese viaje que has querido hacer. Vamos a responder 4 cosas clave. 1. ¿Por qué el peso se está fortaleciendo frente al dólar en estos momentos? 2. ¿Quién gana y quién pierde realmente con este llamado superpeso? 3. ¿Por qué si el peso está tan fuerte no se refleja en tu vida diaria? Y 4. Lo que viene después, porque nada dura para siempre. Quédate hasta el final, porque lo que te voy a contar en los últimos minutos no lo están diciendo en los noticieros de la noche. Y créeme, es información que necesitas saber para tomar mejores decisiones con tu dinero. Primero, hay que poner las cosas en perspectiva, porque esto del peso fuerte no surgió de la nada. Durante años, décadas incluso, los mexicanos vivimos con la idea de que el peso siempre iba a valer menos, que el dólar siempre iba a subir. ¿Te acuerdas cuando el dólar estaba a 10 pesos? ¿A 12? ¿A 15? Muchos de nosotros, sobre todo los que ya pasamos de los 40, crecimos viendo cómo el peso se devaluaba año tras año. Crisis del 82, crisis del 94. Cada vez que había problemas, el peso se desplomaba. Pero algo cambió en los últimos años. En 2024, el peso mexicano tuvo uno de sus mejores años en décadas. Llegó a ser una de las monedas más fuertes del mundo, y eso no es exageración. Superó al euro, a la libra esterlina, a casi todas las monedas importantes. ¿Y qué pasó en 2025? El peso siguió fuerte durante varios meses, hasta que en marzo, después de 46 meses seguidos de crecimiento, la racha se cortó. Las remesas empezaron a bajar. El flujo de dólares que llegaba del extranjero comenzó a disminuir, pero aún así el peso se mantiene relativamente fuerte en este inicio del 2026. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Vamos a desglosarlo paso a paso. La primera razón por la que el peso se ha mantenido fuerte tiene que ver con algo que se llama tasas de interés. Y sé que suena técnico, pero te lo voy a explicar fácil. Imagínate que tú tienes dólares y quieres invertirlos. Tienes dos opciones. Los puedes meter a un banco en Estados Unidos, donde te van a pagar, digamos, un 4% anual. O los puedes traer a México, cambiarlos por pesos y meterlos a un banco mexicano donde te pagan 7%. ¿Qué harías? Obviamente, vendrías a México. Por eso se llama tasas atractivas. Y eso es exactamente lo que pasó. El Banco de México mantuvo tasas de interés muy elevadas durante mucho tiempo. Estamos hablando de que llegaron hasta 11 o 25% en su momento más alto. Eso fue entre 2023 y principios de 2024. Esas tasas altas atrajeron inversión extranjera. Muchos dólares entraron a México. Y cuando entran dólares, ¿qué pasa? Que hay que cambiarlos por pesos para poder invertirlos aquí. Eso aumenta la demanda de pesos. Y cuando algo se demanda más, su valor sube. Ahora bien, en diciembre del 2025, el Banco de México bajó la tasa a 7%. Y para este 2026
Los analistas esperan que la baje aún más, probablemente a 6.50% para fin de año. ¿Y por qué están bajando las tasas? Porque la economía está débil, porque necesitamos que la gente y las empresas pidan más créditos, inviertan, consuman. Las tasas altas enfrían la economía, las tasas bajas la calientan. Pero aquí está el detalle. Si las tasas siguen bajando, México va a dejar de ser tan atractivo para esos inversionistas extranjeros. Y cuando eso pase, algunos de esos dólares se pueden ir. Y si se van dólares, el peso podría debilitarse. Por eso esta es una espada de doble filo. Las tasas altas mantienen fuerte al peso, pero también frenan la economía. Las tasas bajas ayudan a la economía, pero pueden debilitar al peso. La segunda razón por la que el peso se ve fuerte es porque el dólar también ha estado débil. Piénsalo así. No es que el peso mexicano sea un atleta olímpico, es que está corriendo contra alguien que también está cansado. Estados Unidos ha tenido sus propios problemas. La Reserva Federal, que es como el Banco de México pero de Estados Unidos, ha estado tomando decisiones complicadas. Bajó sus tasas en diciembre del 2025, pero ahora hay mucha incertidumbre sobre qué va a hacer en 2026. Y luego está el tema político. Donald Trump regresó a la presidencia en enero de este 2026 y desde antes de tomar posesión ya estaba generando volatilidad. Amenazas con Groenlandia, tensiones con Europa, aranceles a China. Todo eso genera nerviosismo en los mercados, y cuando hay nerviosismo, los inversionistas se mueven. Algunos sacan su dinero de Estados Unidos y lo llevan a otros lugares, como México, por ejemplo. Entonces, parte de la fortaleza del peso no es tanto porque México esté súper bien, sino porque Estados Unidos también tiene sus propias complicaciones, y eso es importante entenderlo, porque nos hace más vulnerables a lo que pase allá. Si Estados Unidos estornuda, México se resfría. Ese dicho lo has escuchado muchas veces, ¿verdad? Pues sigue siendo cierto. La tercera razón tiene nombre y apellido, tiene rostro, tiene historia familiar, las remesas. Millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, muchos de ellos nuestros familiares, amigos, vecinos que se fueron buscando mejores oportunidades, mandan dinero a México cada mes. Dólares que se convierten en pesos, dólares que sostienen a familias enteras. En 2024, México recibió un récord histórico de 64.745 millones de dólares en remesas. 64.000 millones. Es una cantidad impresionante. Representa casi el 4% de toda la economía mexicana. Pero en 2025 algo cambió. Las remesas empezaron a bajar. Entre enero y noviembre de 2025, México recibió 56.469 millones de dólares. Eso es 5.000 millones de dólares menos que el año anterior, una caída del 5.1%. Primera, la política migratoria se endureció en Estados Unidos. Menos mexicanos pudieron cruzar, más fueron deportados, y eso significa menos gente mandando dinero. Segunda, el costo de vida en Estados Unidos también subió mucho. Nuestros paisanos allá también están batallando. Les alcanza menos para mandar. Tercera, el peso fuerte. Sí, aunque parezca contradictorio, cuando el peso está fuerte, los dólares que mandan rinden menos en pesos. Entonces algunas familias deciden mandar menos porque sienten que no vale tanto la pena. Y ahora viene algo nuevo en 2026. Desde el 1 de enero de este año, Estados Unidos puso un impuesto del 1% a las remesas enviadas en efectivo. Eso significa que si alguien manda $400 en efectivo, le van a cobrar $4 extra. Ese impuesto busca que la gente use más los bancos y las plataformas digitales en lugar de mandar efectivo, pero igual es un costo adicional. Y cuando ya estás apretado, cada dólar cuenta. Los analistas estiman que en 2026 las remesas van a seguir bajando o en el mejor de los casos se van a quedar iguales. Cerca de 60.000 millones de dólares. Eso es bueno todavía. Sigue siendo mucho dinero. Pero la tendencia es preocupante, porque esas remesas no son solo números en un papel,
Son familias que comen, niños que van a la escuela, medicinas que se compran, casas que se construyen poco a poco. Y cuando bajan las remesas, se siente mucho. Ahora bien, hablemos claro de quién se beneficia realmente cuando el peso está fuerte. Primero, los importadores. Las empresas que compran productos del extranjero. Si una empresa mexicana trae máquinas de Alemania o ropa de China, le conviene un peso fuerte porque con menos pesos compra más dólares o euros. Es más barato importar. Segundo, el gobierno. México tiene deuda en dólares. Cuando el peso está fuerte, pagar esa deuda externa cuesta menos pesos. Eso alivia un poco las finanzas públicas. Tercero, las personas que viajan al extranjero. Si estás planeando ese viaje a Disney que prometiste a tus hijos, o esas vacaciones que te mereces en Europa, un peso fuerte te beneficia. Tu dinero rinde más allá. Cuarto, los que compran en dólares por Internet. Si compras en Amazon Estados Unidos, si pagas Netflix, Spotify, si compras cosas de tecnología que vienen de fuera, te conviene el peso fuerte. Y quinto, aunque no lo creas, los que ahorran en dólares. Muchos mexicanos guardan dólares por si acaso. Si compraste dólares cuando estaban a 20 pesos y ahora valen 17, perdiste. Pero si necesitas comprar dólares ahorita, están baratos. Entonces, ¿quién gana? Básicamente, gana quien tiene acceso a dólares, quien viaja, quien importa, quien compra productos extranjeros. Y aquí está el detalle. Ese no es la mayoría de los mexicanos. Esa no es la familia promedio que está viendo cómo le alcanza para la quincena. Ahora hablemos de los que pierden, porque para ellos el peso fuerte no es motivo de celebración, es un problema. Primero, los exportadores. México es un país exportador. Vendemos muchas cosas al mundo: autos, electrónicos, aguacates, tequila, cerveza. Cuando el peso está fuerte, nuestros productos se vuelven más caros para los compradores extranjeros. Imagínate que vendes artesanías mexicanas en Estados Unidos. Si antes un collar costaba $10 y tú recibías 200 pesos, ahora esos mismos $10 te dan solo 174 pesos. Perdiste 26 pesos por cada collar. Para mantener tu ganancia, tendrías que subir el precio, pero si subes el precio, vendes menos. Segundo, la industria nacional que compite con importaciones. Los productores mexicanos que hacen productos que también vienen de China o de otros países. Si las importaciones se abaratan, la gente prefiere comprarlo de afuera, y eso afecta a las empresas y empleos mexicanos. Tercero, el turismo. Cuando el peso está fuerte, México se vuelve más caro para los turistas extranjeros. Un hotel que costaba $100 ahora equivale a menos pesos para el hotelero. Para los turistas, México es menos atractivo porque es menos barato. Cuarto, las familias que reciben remesas. Ya lo mencionamos, pero vale la pena repetirlo. Si tu familia en Estados Unidos te manda $500 al mes, cuando el dólar estaba a 20 pesos, recibías 10,000 pesos. Ahora con el dólar a 17.47, recibes 8,735 pesos. Son 1,265 pesos menos. Eso es casi una semana de comida para una familia. Y quinto, el trabajador común, el empleado de una empresa exportadora, el mesero de un restaurante turístico, el chofer que transporta productos que se venden al extranjero, el obrero de una fábrica que exporta. Cuando las exportaciones bajan, las empresas venden menos, ganan menos y eventualmente necesitan menos empleados, o pagan menos horas extra, o no dan aumentos, o en el peor de los casos, recortan personal. Entonces, ¿quién pierde? La mayoría, el México trabajador, el México que produce, el México que depende de su salario quincenal. Y aquí llegamos al corazón del asunto, la gran contradicción. La pregunta que todos nos hacemos: si el peso está tan fuerte, ¿por qué no lo sentimos? ¿Por qué el súper sigue caro? ¿Por qué la gasolina no baja? ¿Por qué la renta sigue subiendo? ¿Por qué el agua, la luz, el gas?
todo sigue costando igual o más. La respuesta es simple pero difícil de digerir. El tipo de cambio no es la economía real. Déjame explicarte. Cuando el peso se fortalece frente al dólar, eso solo significa que en los mercados financieros, en las casas de cambio, en los bancos, se necesitan menos pesos para comprar un dólar. Es un número que sube y baja en pantallas. Pero los precios que pagas en el súper, en la gasolinera, en el mercado, esos no funcionan así. Primero, porque la inflación acumulada no desaparece. Durante los años 2021, 2022, 2023 y parte del 2024, los precios subieron muchísimo. La inflación llegó a estar arriba del 8%. Eso significa que todo se encareció. Y cuando los precios suben, no bajan solos, se quedan ahí. Es lo que los economistas llaman efectos de Ratchet. Los precios suben como si fueran escaleras, pero no bajan como un elevador. Bajan, si acaso, muy despacio, peldaño por peldaño. En 2025, la inflación fue de 3.69% anual. Eso suena bien, ¿no? Es la inflación más baja desde 2020. Y sí, es un avance. Pero espera, la inflación subyacente, que es la que realmente importa porque mide los precios que no cambian tanto por temporadas, esa fue de 4.33%. Y lo más importante, los alimentos subieron 5.22%. Los servicios subieron 4.35%. Y para este 2026, los analistas no esperan que las cosas mejoren mucho. Se espera que la inflación se quede alrededor del 3.9 o 4%, porque vienen presiones nuevas. Desde enero de 2026 aumentaron los impuestos a los refrescos, jugos y cigarros. Eso encarece esos productos. También hay aranceles nuevos a productos chinos. Y el salario mínimo subió 12%, lo cual está bien para los trabajadores, pero las empresas trasladan ese costo a los precios. Entonces, ¿ves el problema? Por un lado tenemos un peso fuerte. Por otro lado tenemos precios que siguen subiendo. Las dos cosas pueden pasar al mismo tiempo. Además, hay algo más. Las empresas fijan sus precios pensando en el futuro, no solo en el presente. Si eres dueño de una tienda y acabas de traer mercancía que pagaste cuando el dólar estaba a 18 pesos, no vas a bajar tus precios solo porque ahora el dólar está a 17, porque no sabes si mañana va a volver a 18 o a subir a 19. Entonces prefieres mantener los precios y proteger tu ganancia. Y luego está el tema de los márgenes de ganancia. Muchas empresas, después de años difíciles durante la pandemia, ahora que las cosas se normalizaron, no tienen prisa por bajar precios. Si la gente sigue comprando al precio actual, ¿para qué bajar? No es que sean malas las empresas, es que funcionan con lógica de mercado. Y en un mercado libre, los precios bajan cuando hay más competencia, cuando la demanda cae, o cuando los costos de producción se reducen significativamente, y ninguna de esas tres cosas está pasando ahorita en la escala necesaria. Por eso el peso puede estar fuerte en las pantallas de las casas de cambio, mientras tu canasta del súper sigue costando lo mismo o más que el mes pasado. Son dos mundos diferentes, el mundo financiero y el mundo real, y no siempre se mueven juntos. Ahora hablemos de lo que puede pasar hacia adelante, porque como todo en economía, esto no es permanente. Las cosas cambian y es mejor estar preparados. El peso fuerte que vemos ahorita en enero de 2026 depende de varios factores que pueden cambiar en cualquier momento. Primero, las tasas de interés. Si el Banco de México sigue bajando la tasa, como se espera, México va a ser menos atractivo para los inversionistas extranjeros. Y si esos dólares se van, el peso se puede debilitar. Los analistas esperan que la tasa termine en 6.50% para fin de año. Eso es 1,5 puntos menos que ahorita. Y cada vez que bajan la tasa, el peso puede sentir presión. Segundo, las remesas. Ya vimos que vienen bajando desde 2025. Si en 2026 siguen bajando, o si el nuevo impuesto del 1% hace que la gente mande menos dinero, eso significa menos dólares entrando a México. Y menos dólares significa menos demanda de pesos. Tercero,
las relaciones con Estados Unidos. Donald Trump ya está generando incertidumbre. Sus amenazas de aranceles, sus comentarios sobre inmigración, sus tensiones con otros países. Todo eso puede afectar al peso. Si Trump decide poner aranceles importantes a productos mexicanos, eso golpearía nuestras exportaciones. Y si las exportaciones caen, entran menos dólares. Cuarto, la economía mexicana. En 2025, México casi no creció. El PIB fue de apenas 0.3% según algunas estimaciones. Para 2026 se espera un crecimiento entre 1.5 y 2.5%. Mejor que 2025, pero no espectacular. Una economía débil no genera confianza, y sin confianza la inversión no llega, y sin inversión no hay crecimiento, y sin crecimiento el peso pierde respaldo. Quinto, la inflación. Si los precios siguen subiendo más rápido en México que en Estados Unidos, eso hace que el peso tenga que devaluarse para compensar. Es lo que se llama el tipo de cambio real. Y sexto, los eventos imprevistos, una crisis internacional, una crisis política interna, un desastre natural, un problema con el sistema bancario. Cualquier cosa puede suceder que cambie el panorama de un día para otro. No estoy diciendo que el peso va a colapsar, no es eso, pero sí estoy diciendo que este equilibrio es frágil. Se sostiene sobre factores que pueden cambiar. Y cuando cambien, el peso va a reaccionar. Por eso, más que celebrar el peso fuerte, lo que tenemos que hacer es entender qué lo sostiene, entender qué puede cambiar, entender cómo nos afecta y sobre todo entender cómo prepararnos. Llegados a este punto, seguro te estás preguntando, ¿y yo qué puedo hacer con toda esta información? Porque está muy bien entender qué pasa con el peso y el dólar. Pero al final del día, lo que importa es cómo afecta tu vida y qué decisiones puedes tomar. Primero, no pongas todos los huevos en una sola canasta. Si tienes ahorros, diversifica. Tener algo en pesos y algo en dólares no es mala idea. No se trata de especular, ni de apostarle todo al dólar. Pero tener un poco de cada cosa te protege. Si el peso se debilita, tus dólares valen más. Si el peso se fortalece, tus pesos mantienen su valor. Es una forma de protección, no de hacerte rico de la noche a la mañana. Segundo, si tienes deudas en dólares, este es buen momento para pagarlas o negociarlas. Con el peso fuerte, cada dólar que debes cuesta menos pesos. Aprovecha eso si puedes. Por otro lado, si estás pensando en pedir un crédito, probablemente sea mejor hacerlo en pesos, porque si el peso se debilita después, vas a sufrir pagando en dólares. Tercero, cuida tu empleo. Sé que suena obvio, pero en tiempos de incertidumbre económica, tener un trabajo estable es lo más valioso. Si trabajas en una empresa exportadora o en el sector turístico, estate atento a las señales. No es para asustarse, pero sí para estar preparado. Tener un colchón de ahorro para emergencias nunca ha sido tan importante. Los expertos recomiendan tener ahorrado para cubrir entre 3 y 6 meses de gastos. Sé que es difícil, especialmente cuando el dinero ya no alcanza, pero aunque sea un poquito cada quincena, vale la pena. Cuarto, infórmate. No te quedes solo con los titulares. Busca entender qué pasa realmente. Pregunta, lee, aprende, porque el conocimiento es poder. Y cuando entiendes cómo funciona la economía, tomas mejores decisiones con tu dinero. Quinto, si eres emprendedor o tienes un negocio, piensa en estrategias. Si importas, aprovecha el peso fuerte para comprar insumos. Si exportas, busca cómo ser más competitivo, tal vez mejorando calidad o buscando nichos de mercado. Y sexto, no te dejes llevar por el miedo ni por la euforia. Los mercados se mueven, el peso sube y baja. Lo importante es tener un plan y ser consistente, no tomar decisiones impulsivas solo porque leíste algo alarmante en redes sociales. Al final del día, la mayoría de nosotros no somos inversionistas profesionales ni especuladores de divisas. Somos personas trabajadoras que queremos que nuestro dinero alcance.
que nuestras familias estén bien, que podamos dormir tranquilos sin preocuparnos tanto por el dinero. Y para eso, lo mejor es estar informados, ser prudentes, ahorrar lo que se pueda y tomar decisiones con la cabeza fría. Entonces, ¿qué podemos esperar para el resto del 2026? Según los analistas, y aquí te estoy compartiendo lo que dicen los expertos de los principales bancos y organismos internacionales, el panorama es de cautela. Se espera que el peso se mantenga relativamente fuerte en el primer trimestre del año, probablemente oscilando entre 17 y 18 pesos por dólar. Pero conforme avance el año, es probable que veamos algo de debilitamiento. Para finales de 2026, algunas proyecciones hablan de un tipo de cambio cercano a los 19 o 19.50 pesos por dólar. No es un colapso, pero sí un ajuste. La economía mexicana se espera que crezca, pero modestamente, entre 1.5 y 2.5%. Eso es mejor que 2025, pero no es suficiente para generar el empleo que necesitamos, ni para mejorar significativamente el nivel de vida. La inflación probablemente se mantendrá alrededor del 4%, tal vez un poco menos si todo sale bien. El Banco de México tiene como meta llegar al 3% para mediados o finales de año, pero muchos analistas son escépticos de que se logre. Las remesas probablemente se estabilicen alrededor de 60.000 millones de dólares. No van a volver a los niveles de 2024, pero tampoco van a colapsar. El nuevo impuesto del 1% va a tener algún efecto, pero probablemente moderado. El gran signo de interrogación es Estados Unidos y la administración Trump. Dependiendo de las políticas que implemente, México puede verse muy afectado. Los aranceles, la política migratoria, la renegociación del TMEC que está en curso, todo eso son factores de riesgo. Y luego está la Copa del Mundo 2026. México, Estados Unidos y Canadá van a ser anfitriones. Eso debería traer inversión, turismo, actividad económica. Puede ser un factor positivo para el segundo semestre del año. Pero hay que tomarlo. Déjalo aquí abajo en los comentarios. Tu opinión importa más que cualquier discurso oficial. Si este análisis te ayudó a entender lo que no te explican en las noticias, dale like. Eso le dice al algoritmo que vale la pena mostrarlo. Suscríbete y activa la campanita, porque aquí hablamos de economía sin miedo, sin maquillaje y pensando en tu bolsillo. Nos vemos en el próximo video.